tal? Buenos días. Continuamos con el bloque anterior. Si recordamos, hoy hemos hablado, por refrescarlo, de lo que era el concepto de solvencia, aquella capacidad que tiene una empresa o hasta se puede aplicar a una persona para hacer frente a sus compromisos con sus recursos. Recordemos que la solvencia va a marcar cómo cubro mi solvencia va a ser mi capital económico, ¿no? Lo va a determinar mi capital económico, ese capital que tengo yo para hacer frente a pérdidas inesperadas. Siempre la pérdida inesperada viene porque en seguros, vamos a confrontar esa tarificación o esa inversión a priori versus lo que a posteriori ocurre en la realidad. Pues cuando haya variaciones, yo debo tenerlas cubiertas con mi solvencia. Todo ello se engloba en los famosos 3 pilares que seguramente ustedes habrán oído hablar ya bastantes veces, que son un primer pilar cuantitativo, en el cual vamos a valorar los activos y los pasivos. El activo lo valoraremos lo que se denomina market to market o a mercado. Vamos a poner el valor del activo a mercado. Por ejemplo, la renta fija no es fija. Vamos a tener que valorarla continuamente a cómo está fluctuando los tipos de interés. Los inmuebles los pondremos a mercado y así sucesivamente. El pasivo lo vamos a valorar market to model. ¿Qué significa? Es como si esta misma tarde fuéramos a vender nuestra empresa. Recuerden que habíamos hablado del concepto de mejor estimación en cuanto a las provisiones, cuando hablamos de la diferencia de solvencia 1 solvencia 2. Es decir, si yo provisiono un expediente por 100 y acabo pagando 80, va a aparecer 80 en mi pasivo. Si yo tarifico por 100 mi provisión de prima no consumida, no va a ser en base a 100, va a ser en base a lo que va a ser mi siniestralidad. Esto, por ejemplo, va a hacer que la provisión de riesgos en curso no aparezca. La provisión de riesgos en curso, si recuerdan, era cuando mi provisión de prima no consumida era insuficiente. Aquí, como vamos a ir directamente a mi realidad, ya va implícito el concepto de provisión de riesgos en curso dentro de mi mejor estimación. ¿Qué va a ocurrir? Pues que de forma general mi activo va a ser parecido a como lo tenía valorado, porque gran parte de las valoraciones del activo son a mercado, pero a mi pasivo, siempre que consideremos que mis provisiones son suficientes, que la gran mayoría de los casos lo son, voy a tener un menor pasivo, valorando bajo solvencia 2, que va a redundar en más fondos propios. O sea que la primera noticia con la que me encuentro yo dentro de este pilar 1 de solvencia 2, al comparar mi solvencia tradicional versus mi solvencia 2, es que mi activo va a ser parecido, va a depender de dónde esté invirtiendo, pero de manera general mis provisiones van a ser inferiores. En no vida casi seguro, en vida va a depender también cómo se comporte mi tabla de mortalidad y sobre todo mi tipo de interés para la actualización financiera. Recordemos que a fecha de cierre de febrero los tipos de interés son en torno a 15 años negativos. Todos aquellos productos que tengan que ir a valoración conforme a plazos largos con tipos de interés negativos, puede ocurrir lo contrario, que mi pasivo en vez de disminuir vaya a incrementarse. Con lo cual debemos hacer un análisis particularizado por cada tipo de entidad y por cada momento, por esas valoraciones tanto ya no internas mías, sino exógenas, como pueden ser los tipos de interés para considerar mis provisiones. Pero bueno, de manera general las provisiones son inferiores, con lo cual esos fondos propios que nos vamos a encontrar en solvencia 2 van a ser mayores que los fondos propios que nos vamos a encontrar con solvencia 1. Dentro de esos fondos propios será donde consideraremos nuestro capital económico o nuestro capital por solvencia. Recuerden que capital económico, soy un poco intenso, disculpen si lo repito varias veces, es aquel capital para pérdidas inesperadas. En solvencia 1 se llamaba margen de solvencia, en solvencia 2 se va a llamar SCR, y perdonen el término inglés, es el Solvency Capital Requirement, SCR, capital por solvencia. Va a ser una parte de los fondos propios. Es decir, el concepto es capital económico, en solvencia 1 era margen de solvencia, en solvencia 2 es SCR. Voy a ver cuánto capital económico comprometo dentro de mis fondos propios. La media sectorial es que la globalidad de los fondos propios superan en torno a 2,4 o 2,5 veces mi capital económico. Es decir, tengo un capital económico de 10, mis fondos propios van a ser 3,50. Eso es un poco lo que la norma indica. De esos 3,50, 10, de 35, vamos, 3,50 por decirles 35.
De esos 35, 10 van a ser mi capital económico y los 25 restantes mi exceso de fondos propios. Como se puede imaginar, esta tabla rasa no es aplicable a todas las entidades. Las mutuas, por su razón de reinvertir sus beneficios, no dar dividendos, van a tener mayor capacidad de fondos propios, por lo cual van a tener un mayor excedente. Aquellas compañías que otorguen dividendos no van a acumular tanto fondo propio, con lo cual no van a tener probablemente este tipo de márgenes. Aquellas compañías que vayan a tener un mayor SCR van a tener menor excedente de fondos propios. Aquellas compañías que tengan menos SCR van a tener menor. ¿Qué determina mi mayor o menor SCR? Mi política de inversión, los ramos que yo trabaje. Hay ramos que van a precisar mayor consumo de capital, otros no tanto. Por ejemplo, no consume igual capital salud que, por ejemplo, el ramo de crédito. No consume igual capital la responsabilidad civil en autos o la responsabilidad civil en otras coberturas, en otros ámbitos, como la profesional, como por ejemplo daños propios u hogar. Va a haber ramos más baratos o menos baratos en cuanto a consumo de capital. Va a haber inversiones que van a ser más riesgosas que otras. No es lo mismo invertir en renta variable que en renta fija. Y así sucesivamente. Todo ello, luego veremos cómo lo vamos a considerar, lo vamos a aglutinar y va a determinar mi capital económico. O sea que, por resumir, vamos a tener un activo valorado a mercado, vamos a tener un pasivo valorado, lo que se denomina market to model, como si lo fuésemos a vender esta tarde. Vamos a volver a reconstruir, por ende, los fondos propios, probablemente tenga más fondos propios, y de esos fondos propios voy a ver cuánto capital comprometo. Recuerden, sobre una base de 35 de fondos propios, 10 suele ser capital económico. Insisto, estoy hablando de la media. Ya saben ustedes que las medias no siempre se cumplen, ¿verdad? Eso sería la parte de pilar 1. Balance económico y sobre eso cuánto capital debo comprometer. Pasamos al pilar 2, que son ya los requerimientos cualitativos, toda la parte de gobierno corporativo que luego veremos posteriormente. Y por último, el pilar 3, que es la disciplina de mercado o cómo reporto tanto al propio mercado, de hecho deberé publicar cómo gestiono yo mi solvencia en mi página web, como al regulador. Tanto los aspectos del pilar 1 cuantitativos como los aspectos del pilar 2 cualitativos. Vamos a ver ahora qué es los fundamentos básicos que debo yo saber para operar bajo solvencia. 3, 4, vamos a hablar de 11. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 4, 5, 6. Sí, vamos a hablar de 10 mejor. Vamos a resumirlo. Primero, debo saber operar bajo IFRS. En la siguiente ponencia que veremos, vamos a hablar hoy también de la IFRS. La IFRS es llevar Solvencia 2 a la cuenta de resultados. Recuerden, Solvencia 2 no tiene cuenta de resultados. Es simplemente ver cómo está mi empresa. La cuenta de resultados de Solvencia 2 es IFRS. Ahora veremos la IFRS 9 para el activo, la IFRS 17 para el pasivo. Vamos a ver la convivencia entre ambas. Luego, tendré que saber combinar el binomio rentabilidad-riesgo. Probablemente aquellos ramos, aquellos activos que me den más riesgo, me consumirán más capital. Es decir, si yo estoy suficientemente capitalizado, tengo los fondos propios suficientes y mi capital económico no desborda dichos fondos propios, podré permitirme invertir en activos más riesgosos o afrontar ciertos ramos que me presuman mayor nivel de capital. Tercer punto, voy a tener que gestionar el ALM. El ALM, Asset Liability Management, el casamiento de flujos, entre flujo de pasivo con flujo de activo, normalmente es un concepto que siempre lo asimilamos a vida. Pues no. A partir de ahora todos los ramos vamos a tener que tener cierta correspondencia entre mis flujos de pasivo y mis flujos de activo. La no alineación entre ambos flujos va a conllevar penalidades o vamos a ver penalizaciones en cuanto al consumo capital. 4. Mix de productos y por ende de clientes. Solvencia 2 incentiva la diversificación. Aquellas compañías plurirramo van a tener probablemente menor consumo de capital que las monorramo. Es decir, que si yo invierto 100 unidades que tengo en un solo ramo versus en 3 ramos 40, 30, 30, esta segunda, con toda la seguridad, me va a consumir menos capital. Deberé ver estrategia futuro. Voy a tener que trabajar mi visión prospectiva. Las cuentas de resultados, los presupuestos, ya no solo van a hablar de ingresos, gastos, así como comisiones y beneficios, sino voy a tener que postular cuánto capital me consume la operación. Es decir, a partir de todas mis
presupuestos deberán llevar implícito cuánto capital me va a consumir, no solamente cómo va a ser mi cuenta de resultados. Ya hemos hablado que ya no pivotar solamente por lo que es beneficio sobre fondos propios, sino beneficio sobre capital económico. El reaseguro, así como la inmunización de activos, van a tener también un componente importante. ¿Por qué? Porque recordemos que hemos hablado del concepto de riesgo. Cuanto más riesgo, mayor capital económico. Vamos a pasar de tener un riesgo, vamos a llamar aleatorio, como pueden ser las provisiones, a tener un riesgo fijo, que es el reaseguro. Yo con el reaseguro lo que hago es quitar la aleatoriedad de mis compromisos por tener un flujo fijo de mis compromisos, a cambio de un coste. Voy a ver cómo sacrifico el coste de reaseguro versus el menor coste de capital que me va a suponer reaseguro. Aquellas compañías que no anden muy sobradas de capital probablemente van a tener un mayor reaseguro que aquellas compañías que anden más sobradas de capital. Lo mismo con los activos. Esos activos que no tengan tanta volatilidad, sino que tengan un mayor componente de inmunización, van a requerir menor consumo de capital. Va a ayudarme a los eventuales crecimientos inorgánicos. Si yo tengo exceso de capital, es tanto de efecto el ir justo de capital como el ir muy sobrado de capital. Voy a poder plantear eventuales operaciones inorgánicas. Y por último, va a cambiar claramente mi relación con el supervisor. Ahora en estos términos luego lo explicaremos mejor, pero este término de gestión del capital va a pasar a determinar que seamos capaces de explicar tanto al mercado como al supervisor mejor cómo estoy yo gestionándome en base a